Muy buenas tardes con todos y todas. Les saluda Paquita Domínguez. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, de la asignatura de Trabajo Social, de la modalidad online. Estoy en el sexto semestre del paralelo C. Hoy analizaremos sobre los sectores de atención social en el Ecuador, políticas y leyes que los amparan y sus derechos respectivamente. Los sectores de atención social en el Ecuador son la familia, la infancia y adolescencia, mujer, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas migrantes y personas privadas de la libertad. Los sectores de atención social en el Ecuador están inmersos en los grupos de atención prioritarias que se encuentran respaldados en la Constitución del año 2008 a través de ciertos artículos. Estos sectores sociales son, como ya los dijimos anteriormente, las personas con discapacidad, los menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y personas privadas de la libertad, que se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida. Políticas y leyes que amparan los sectores de atención social en el Ecuador. Las políticas públicas son todas las acciones que hace o deja de hacer la administración pública para lograr el bien común. La elaboración de políticas públicas atraviesa por distintas fases, como por ejemplo, un diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Estas fases constituyen el ciclo de lo público. Las políticas públicas en relación a los sectores sociales se han comprometido a ayudar a los grupos prioritarios, los cuales están amparados en la Constitución de la República del Ecuador. En relación a las leyes, se puede decir que estas existen a través de normas complementarias a las contenidas en la Ley de Descentralización del Estado y de Participación Social, a fin de concretar el antes y el después en el desarrollo social para los sectores más vulnerables. Los derechos de las personas, sectores y grupos de atención prioritarias se encuentran en el numeral 2.6 de derechos de grupos de atención prioritaria. A continuación se presentan los derechos que constan en el capítulo 3, que son derechos de grupos de atención prioritaria del título 3 de la Constitución del año de 2008. Es preciso considerar que se encuentran en el capítulo distinto de los derechos del buen vivir. Sin embargo, en la Constitución del año de 1998, se encuentran en el capítulo de derechos económicos y sociales, culturales. Ahí se incluyen los derechos de los grupos vulnerables y definición de grupos de atención prioritaria en la Constitución del año 2008. Lo que se quiere decir aquí es que en la Constitución del año 1998 estaban reconocidas las personas como grupos vulnerables. Y ahora, en la Constitución del año 2008, se reconocen como grupos de atención prioritaria, los cuales tienen muchos derechos a través de esta Constitución, que es la actual Constitución de la República del Ecuador. Continuemos. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgos, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, tomando en cuenta que el Estado prestará especial protección a las personas en condiciones de doble vulnerabilidad. En la sección segunda encontramos a los jóvenes,
quienes están representados en el artículo 39. El Estado garantizará los derechos de los jóvenes, de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas institucionales y recursos que aseguran y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes y las jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país en un futuro y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimientos. En la sección tercera encontramos sobre la movilidad humana, que se encuentra en el artículo 40 y nos dice lo siguiente: se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Es decir, si de aquí de Ecuador se van muchas personas a otros países en calidad de migratorios, pues, o migrantes, o igual que lleguen a este país, pues no hay derecho de vulnerar sus derechos. Hay que atenderlos como todo ser humano y darle todo su respaldo porque tienen derechos dentro de esta Constitución en el artículo 40. Asimismo, en el artículo 41 se reconocen los derechos de asilo y refugio para estas personas, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condiciones de asilo o refugio gozarán de esta protección. Continuemos. Ahora vamos a ver un tema muy importante para mí, particularmente las personas con discapacidad. Este tema lo encontramos en el artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y procurará la equidad de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social, reconociendo sus derechos como el derecho a la atención especializada, a la rehabilitación integral, a la asistencia permanente, a las rebajas en servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, a excepciones. En el régimen tributario, pues habrá trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, a una vivienda adecuada, a una educación especializada, a atención psicológica, al acceso adecuado de bienes, servicios, medios, mecanismos y formas alternativas de comunicación, entre otros. Yo lo que veo aquí es que existen los derechos para los grupos de atención prioritarias, pero y especialmente en las personas con discapacidad, son los estados de todos los países los que tienen que hacer cumplir estos derechos. Continuemos. Por su parte, el artículo 48 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado adoptará medidas que aseguren la inclusión social, la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias, el desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso, la participación política, el incentivo, el apoyo para proyectos productivos y la garantía del ejercicio de plenos derechos
de las personas con discapacidad. En este artículo 48, la Constitución habla sobre la inclusión social. Para que exista la inclusión social en las personas con discapacidad, pues hay que eliminar las barreras que se encuentran dentro de toda la región, de todo el Ecuador. Hay que eliminar las barreras para que las personas puedan ser incluidas socialmente en todos los ámbitos, en lo educativo, en lo económico, en lo político, en lo social, ya que se considera que la discapacidad no existe, sino que está dentro del entorno. Continuemos. Pues entonces podemos decir que la Constitución del año 2008 fue creada o fue elaborada en el gobierno de la Revolución Ciudadana de aquel entonces expresidente de la República del Ecuador, señor Rafael Correa, quien afianzó una nueva visión de relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, donde el ser humano es el centro y fin de toda actividad. Y cuando decimos que es el fin, es el centro y fin de toda actividad, es donde nosotros tenemos que aplicar los derechos para todos y todas. Personas con discapacidad, para adultos mayores, para niños y niñas, mujeres embarazadas, PPLs, entre otros. Esta ha sido toda mi exposición, estimada magíster y estimados usuarios, donde se ha visto pues los derechos de los grupos prioritarios y de los sectores de atención prioritaria en el Ecuador. Espero haya sido de su comprensión. Muchas gracias, pues esto ha sido todo lo relacionado a atención en lo que tiene que ver con los derechos. Muchas gracias, que tengan una linda tarde.